Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Perspectivas, aparecen ya en pantalla las formas de comunicación con este espacio, con un servidor, @EFTousaint, con doble S, si me quieres mandar un mensaje, o también nos puedes contactar a las cuentas institucionales del Canal 44, @Canal 44 TV en Twitter o Facebook, _Canal 44. Si nos quieres mandar un mensaje, un comentario, una recomendación, una crítica, lo que gustes, o también en hashtag Perspectivas en Twitter o al WhatsApp, múltiples formas de comunicación. Así no hay excusa para ponerse en contacto con este espacio Perspectivas, que lo hacemos nosotros aquí en el Canal 44, pero también ustedes con sus comentarios a través de las distintas vías institucionales y personales. 2018, la elección de 2018 será la gran batalla política de los últimos años. Si ponemos de alguna forma un símil, estamos hablando de una batalla política que no tiene comparación en los últimos sexenios. Si en 2012 el debate en torno a la elección tenía que ver con si volvía o no el Partido Revolucionario Institucional, en 2006 era seguir con el proyecto del panismo o apostar por una alternativa mucho más radical de cambio, que era la de Andrés Manuel López Obrador, y en el 2000 fue el gran plebiscito de la democracia y la alternancia en el poder. En 2018, desde mi punto de vista, estamos frente a una elección en donde es el sistema en su conjunto el que está impugnado por la sociedad. Es decir, estamos hablando de que el sistema político, el sistema partidista en su conjunto, tiene serios visos de agotamiento y tiene serios cuestionamientos en torno a su validez en este momento para enfrentar los distintos problemas que tenemos como país. Es decir, un sistema de partidos que, como usted sabe, nació en la transición a la democracia, sobre todo en una especie de modelo en donde hay un gran partido que es el PRI histórico, que gobernó más de 70 años este país, y dos alternativas partidistas, una que es el Partido de Acción Nacional, otra que es el Partido de la Revolución Democrática, que de alguna forma tienen posiciones distintas, uno a la derecha, otro a la izquierda, y que proponen distintas soluciones a los problemas del país. Queda claro que este modelo tripartidista que nos acompañó los últimos 25, 30 años claramente está agotado. La sociedad mexicana, en las distintas encuestas, en los estudios de opinión que se revelan en prensa, pues de alguna forma se ha alejado de este sistema. Si antes, por ejemplo, en la elección de 2012, en torno al 85% de los mexicanos votaban por estos tres partidos políticos, en 2015... hace poquito, hace 2 años en la elección intermedia, solamente el 45% de los electores apostaron por estas tres fuerzas políticas. ¿Quién nos dice que el sistema está puesto en duda? Los principales partidos políticos, el árbitro electoral también, el INE tiene una gran falta de credibilidad. Aquí platicamos en su momento con Lorenzo Córdoba y él lo aceptaba, que el instituto, que este árbitro electoral faraónico que tiene la democracia mexicana, se encontraba en un momento muy complicado en materia de credibilidad y de legitimidad pública. Y también hay que decirlo, que el panorama ha cambiado porque ha habido dos movimientos telúricos, si se puede decir de esta forma, dos terremotos políticos en los principales institutos políticos de nuestro país y en lo que se le llama la vía independiente, las candidaturas ciudadanas. Por un lado, en el Partido de Acción Nacional, ruptura de Margarita Zavala con el PAN. La principal candidata ha decidido dar un paso al costado y apostar por la vía independiente, y por lo tanto quedan dos jugadores dentro del panorama político para buscar la candidatura en la Acción Nacional. Uno es el más probable, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, quien forzó la liga de tal manera que provocó la ruptura con Margarita Zavala y el calderonismo. Y otro es Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, un hombre que no viene, por cierto, de formación panista. Él más bien viene pues, de vínculos, sobre todo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Usted sabe, muy cercano al PRI en su momento. Después prefirió fundar un partido político, que es el Partido Nueva Alianza. Y hace algunas semanas estuvo con nosotros en Perspectivas, en una entrevista exclusiva, Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla. Y cuando hablamos de la situación del PAN, de lo que significaba el frente que ya empezaban a construir PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, esto nos dijo Moreno Valle. Lo veo difícil, yo coincido contigo, Enrique. Creo que
ante ese escenario también debemos estar buscando una creación de una coalición antes de la elección, de poder buscar una agenda de coincidencias, de definir un proyecto, porque más que una suma de partidos necesitas impulsar un proyecto en donde realmente se busque detonar el potencial que tiene el país. ¿Tú estás a favor de que el PAN y el PRD vayan en alianza en 2018? Sí, por supuesto. Creo que... ¿Quién más? También Movimiento Ciudadano. Yo creo que quien podamos, si logramos un buen proyecto, creo que primero está el proyecto, luego una alianza. La primera alianza en el PAN es al interior del partido, pero sí debemos estar abiertos. Y simplemente en este año, y faltan unas semanas, de una vez pongo mis fichas para que podamos hacer una revisión, si me permites otro espacio más adelante. Sí. Te aseguro que Nayarit va a ganar Toño Chavarría la gobernatura. Yo le lleva como 20 puntos en esa encuesta. Y es candidato del sí. PAN, PRD, PT y un partido local. Me parece que las coaliciones en general, tú seguramente vas a defender tu gestión, pero en general las coaliciones no han gobernado bien, me parece. Por eso es importante el proyecto. Porque no hay un programa ni siquiera previo. Por eso es importante el proyecto. Que no solamente sea una alianza electoral, sino un proyecto, una visión compartida, con compromisos claros, tomando las mejores prácticas, tomando las políticas públicas exitosas de cada fuerza política. Por ejemplo, en Puebla, yo tomé del PRD el Metrobús. En Puebla no había un sistema de transporte articulado. Esto nos comentaba Rafael Moreno Valle en abril de este año, hace 6 meses, sobre el frente. Estábamos metidos en ese momento en la coyuntura electoral en Nayarit, en el Estado de México, en Coahuila, y él ya esbozaba la posibilidad de construir un frente de cara a 2018. En este momento el frente ya está constituido. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acudirán a la elección presidencial y a la elección federal, sin que eso implique acuerdo local, hay que decirlo. Acudirán como un solo partido político, es decir, como una coalición, como una alianza. Y se disputarán la candidatura Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, desde mi punto de vista, no tiene ninguna posibilidad de quitarle la candidatura a Ricardo Anaya. Con la ruptura de Margarita Zavala, que se va del partido, con lo que pesa el calderonismo en este momento en el PAN, Ricardo Anaya se queda solo de cara a la candidatura y seguramente, a menos de que algo muy grave suceda, en 2018 Ricardo Anaya, el actual presidente del PAN, será el candidato de esa coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Veremos si al final la coalición logra sumar, es decir, si el frente logra que lo que vale cada uno por separado puedan al final tener algún impacto electoral de relieve. Otro asunto que ha cambiado en el panorama rumbo a 2018 son los independientes. Una figura pues muy preciada por muchas personas, como suele suceder en este país cuando aparece una innovación electoral de este tipo, como el candidato independiente. Se hicieron muchas hipótesis acerca de si en realidad esta era la figura que necesitábamos en el país para regresar la representación y para que los gobiernos den los resultados que prometen en las campañas. Sin embargo, solamente para la elección presidencial, solamente para la presidencia de la República, habrá 24 candidatos independientes. Habrá, en el caso de que reúnan los requisitos fundamentales. ¿Cuáles son? 866,000 firmas en total tienen que recabar, no solamente de un estado o de 2 o de 3, sino 866,000 firmas en 17 estados del país. Es decir, el 50% de los estados más uno tienen que reunir firmas para poder ser candidatos independientes. Y no solo eso, lo tienen que hacer con un tope de gastos que el INE determinó en torno a los 33 millones de pesos. ¿Qué candidatos independientes son los que empezarán a buscar firmas en los próximos días? Emilio Álvarez y Casa, Marichuy, quien es la candidata del Consejo Nacional Indígena y del Zapatismo, Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Peters y algunos otros académicos menos conocidos, pero que también buscarán las 800 y tantos mil firmas. Si a usted le interesa apoyar a un candidato independiente, hay que decirlo que solamente como ciudadanos podemos firmar por uno de los candidatos. Solamente uno. Por lo tanto, para que los 24 candidatos independientes lleguen a la boleta en julio del siguiente año, tendrían que participar al menos 20 millones de mexicanos en las firmas, por lo que parece que nada más 2 o 3 lograrán los requisitos necesarios. Hace algunas semanas platicamos con uno de ellos, que por cierto ha decidido en los últimos días dejar la contienda, aspirar por no dividir más el voto de los independientes, que es Emilio Álvarez y Casa. En ese momento estaba convencido de acudir por la vía independiente. En este momento hizo una conferencia de prensa la semana pasada
decide no buscar la presidencia de la República, y esto nos decía Emilio Álvarez y Casa. ¿Eres, Emilio, antiprista? No propiamente en el sentido de que el PRI sea el enemigo personal, sino las prácticas que tiene. Yo creo que el PRI hace tiempo tomó una posición de ir en contra de la normalidad democrática, en contra de la cultura democrática, y me parece que una parte muy importante de sus formas de gobernar representa no solo la antidemocracia, sino la corrupción. Pero sí identifican en los partidos el principal problema de este país. Mira, no el principal. O sea, el problema, digamos, que bloquea otro tipo de soluciones. Yo creo que esta partidocracia, sí. Los partidos, como entidades de interés público, son necesarios. Yo los veo necesarios. Además, me encantaría que los militantes recuperaran a sus partidos. Bueno. Sería muy pertinente. Vamos, nos cuestan. O sea, yo creo que sí hay un tema de recuperar el sentido de entidad de interés público. Y creo que hoy por hoy los partidos es una de las expresiones menos malas para la competencia civilizada del poder. Entonces, el tiro no es con los partidos políticos. El tiro es con una clase política, con una partidocracia que se ha apropiado, ha secuestrado nuestras decisiones, nuestras instituciones y nuestro dinero. Esto nos decía el señor Álvarez y Casa hace algunas semanas en una de las casas más bonitas de nuestra ciudad, en la Casa Clavijero. Nos decía que tenía intención de acudir a la contienda, que no quería dividir el voto de los independientes, y se dio cuenta, eso es inevitable, que su candidatura no logró crecer en las últimas semanas, en los últimos meses, y por lo tanto no estaba en condiciones de construir una candidatura competitiva. Emilio Álvarez y Casa ha decidido quedarse de costado. También está la situación del PRI, la pugna que hay al interior de la candidatura, que la analizaremos en otro momento, igual que la del PRD y la del resto de los partidos políticos que van rumbo a 2018 y que presentarán candidatos para la elección presidencial de 2018. Creo que vamos a un escenario, y eso es innegable, por independientes, por la fractura en el PAN, por la fractura en la izquierda, que siempre el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT habían ido juntos con un solo candidato. Vamos a un escenario de muchísima fragmentación, y el próximo presidente o presidente de la República podría tener entre el 28 y el 30% de aceptación, con todo lo que implica en materia de legitimidad y de credibilidad del proyecto. Estamos en Perspectivas, escríbenos, las cuentas institucionales están apareciendo en pantalla para que usted nos mande un mensaje, un comentario, una crítica, una recomendación a este espacio que es suyo, de Perspectivas, de análisis. Al regreso nos metemos a la agenda internacional y a uno de los conflictos más importantes de nuestro tiempo, que tal vez ha pasado un poquito por debajo de las portadas de los periódicos, por la situación que hemos vivido en México con los sismos, lo que ha significado la tragedia en nuestro país. Pero hay que decir, la disputa y la escalada de tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos nos puede llevar a una auténtica tercera guerra mundial. Lo platicaremos con un especialista. Estamos en Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Recuerde las formas de comunicación con este espacio: WhatsApp, Twitter, Facebook, por donde nos quiera mandar mensajes, comentarios, críticas, recomendaciones, lo que usted guste para comentar. Hashtag Perspectivas también en tiempo real. Hoy platicamos sobre temas internacionales. Hay muchísima agenda internacional, muchísimos temas que de pronto la coyuntura local y los debates locales no nos dejan atender con profundidad, pero hoy saludamos al maestro José Enrique Ávila Palet. Él es académico de la Universidad Panamericana. Maestro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes. ¿Eres maestro o no? Espero no haberte comido un doctorado en nada de eso. ¿Por qué? Soy profesor investigador de la Universidad Panamericana y también soy asesor de tesis de maestría en el Tecnológico de Monterrey. Oiga, maestro, antes de comenzar a platicar sobre el asunto, la escalada de tensiones en la península coreana, bueno, aprovechando que eres español, sí, que vives en Guadalajara, y que un poquito nos podrías
platicar de lo que está sucediendo en España actualmente, sí, ¿no? Con el problema territorial con Cataluña, lo que ha significado el referéndum del 1 de octubre, las manifestaciones que ha habido a favor de la unidad o a favor de la independencia. Que nos expliques un poquito para quien no conoce tampoco tan a fondo el tema, sin irnos tan a la historia, que sé que eres historiador, pero un poquito, digamos, esta escalada de tensiones, este problema actual, ¿de dónde viene? Porque, ¿cómo se provoca esta relación tan difícil entre España y Cataluña? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Bienvenidos televidentes a este programa, tu gran programa, Enrique. Y antes que nada, pues el problema, yo comentarte, soy hispano-mexicano, ¿verdad? Llevo aquí, pues llegué en el 91, 26 años, me nacionalicé, así que tengo todas las dos nacionalidades y me siento muy orgulloso, ¿no? de ser mexicano, ¿no? Esto a raíz de todo el tema del nacionalismo, ¿no? Sí. Si tú me preguntas, oye, ¿y qué tienes? ¿2 nacionalidades? No, soy ciudadano del mundo, que se podría decir, ¿verdad? Sí. Pero el tema del tema de Cataluña es un tema complejo, es un tema añejo, ¿verdad? Que pues hay que remontarlo casi hasta finales del siglo XVII, ¿verdad? Cuando, así rapidísimamente, cuando el último Austria, ¿verdad?, que se conoce con el nombre de Carlos II, el hechizado, no tiene herederos, ¿no? Y hay una disputa en Europa para ver quién va a ocupar el trono. La famosa guerra de sucesión. Exactamente, para quién va a ocupar el trono de España, que era muy apetecible porque tenía las colonias, etcétera, ¿no? Entonces no había perdido la mayoría de sus colonias. ¿Qué sucede? Hay una lucha entre facciones o reinos europeos y también hay una lucha interna entre 2 facciones, la facción de Castilla y la facción lo digo en sentido no peyorativo, el Reino de Aragón, ¿no? Y el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña, ¿no? Entonces, el Principado de Cataluña y el Reino de Aragón van con los Austrias, con la Casa de Austria, y apoyando al archiduque Carlos, y el reino, bueno, lo que era Castilla, apoyaba a los Borbones, ¿no? En concreto a Felipe V. ¿Qué sucede? Hay una guerra, la guerra famosa de la guerra de sucesión, dura desde 1701 a 1713 y gana el bando de los Borbones. Es el primer Borbón, Felipe V. Curioso, ¿no? Porque ahorita estamos con otro rey que es Felipe VI, cierto, ¿no? Borbón, Entonces, sí, es cierto. como si Cataluña quisiera decir, bueno, nuestro último rey es un Borbón, Felipe VI. Es una bueno, idea, seguro ¿no? algunos carlistas han de pensar exactamente, eso, ¿no? carlistas. Y entonces, ¿qué sucede? El gran problema ahí que suscita es que Felipe V toma represalias contra el bando que no le había apoyado, ¿no? Suspende, y en concreto contra Cataluña, ¿no? Le suspende sus estatutos, el gobierno, prohíbe la lengua catalana, etcétera. Bueno, es una afrenta. Yo creo que eso lo ven los catalanes como una afrenta del primer Borbón que llegó a España, ¿no? 11 de septiembre de 1714, ¿no? Que se recuerda como la fecha. Exactamente. Que el nacionalismo catalán suele recordar como la diada famosa. Exactamente, su día nacional. Entonces, bueno, pues eso, desde ahí ha habido muchos intentos de independencia, ¿verdad? El último así más sonado, bueno, el último en el siglo XX fue precisamente el 6 de octubre de 1934, 3 años después de proclamarse la Primera República, donde Luis Companys, ¿verdad?, que es un héroe nacionalista, ¿verdad?, de Cataluña, pues proclama la República. Dura 10 horas nada más, porque el gobierno central entra en Cataluña militarmente y lo termina fusilando, ¿no? Y lo termina fusilando después, ¿no? Él huye a París, ahí lo toman los nazis, lo devuelven y al final en 1940 es fusilado. Por el franquismo, ¿no? Exactamente, por el franquismo. Entonces, bueno, pues ellos han intentado, los catalanes, volver a esa parte de su historia, ¿no? Y intentar eso, querer ser una nación independiente, aunque ahorita, en los tiempos en que vivimos de la Unión Europea, eso como que podría chocar, ¿no? Que podría ser un tema como que dices, bueno, no encuadra, ¿no? Exactamente. Este momento, ¿no? Pero estamos viviendo en Europa nacionalismos muy fuertes, ¿no? Con el triunfo, por ejemplo, de la extrema derecha, que siempre ha sido muy nacionalista, ¿no? En Francia, ahorita en Alemania, el tercer partido. Un crecimiento importante. Exactamente, ¿no? Digamos lo del Brexit, en fin, en Italia, en Lombardía hay movimientos que están ahí resurgiendo.
en Alemania, en Baviera, no digamos en Escocia, que ahorita pues han dicho que los escoceses han dicho que van a aplazar su referéndum, porque tenían pensado hacer también un referéndum, Irlanda del Norte, el País Vasco. Fíjate, hay una diferencia muy interesante, Enrique, entre el nacionalismo vasco y el catalán, ¿no? El nacionalismo vasco da importancia, su eje que le une es la raza, ¿sí? Por eso los famosos, esos 4 apellidos vascos que decía Sabino Arana, ¿no? Sabino Arana, y luego sí. que se vio en la película famosa de los 8 apellidos vascos. El origen, ¿no? Como origen, exacto, el origen racial, ¿no? Por eso hubo un cierto racismo en el inicio del nacionalismo Sabino Arana vasco, era ¿no? nacionalista católico y un poquito, más que racista en sentido, pues a lo mejor neonazi, sino era la pureza, bueno, o por lo menos buscar la raza vasca, ¿no? Que es muy antigua. Y después en Cataluña pues lo que le dan importancia es a la lengua. ¿Sí? La parte cultural, eso es muy importante para los catalanes. Ahora, maestro, uno pensaría, más allá de la historia, que ante este tipo de manifestaciones, que ante este tipo incluso ya en las encuestas lo puedes ver, una buena parte del pueblo de Cataluña quiere votar en un referéndum pactado. Sí. Entiendo que el argumento del gobierno de España siempre ha sido el artículo 2 de la Constitución, protege que la soberanía recae en todos los españoles y por lo tanto un asunto relacionado con la integridad territorial tiene que ser decidido por el conjunto de los españoles y no solamente por una parte de ellos. Un referéndum general. Sin embargo, pues uno pensaría que la salida más adecuada a un conflicto de estas características es una votación como sucedió en Reino Unido, en el Canadá o como sucedió en la península con Noruega y Suecia en 1905. Sí. ¿Por qué tantas resistencias a poner urnas y decidir sobre esa base? ¿No es posible llegar a un acuerdo de algunas características o lo ves imposible? Es mi pensar. Bueno, si me oyen mis compatriotas españoles, espero que no me regañen, ¿verdad? Pero yo creo que la única solución es el diálogo y posiblemente un referéndum general, ¿no? Quizás los catalanes quieran un referéndum local, ¿verdad? Regional, ¿no? Pero ya lo vimos en Escocia, lo vimos en Quebec, hubo un referéndum sin ese pendiente. Claro, las circunstancias que quizás son distintas, ¿verdad? Y con Reino Unido está el asunto de que no hay una constitución escrita, entonces eso ha facilitado un poco, pero en Canadá sí se hicieron las modificaciones necesarias. Dos con validez, con validez, 81 y 95. Y bueno, pues sabemos, ¿no?, que Canadá como país reconoció en cierta forma esa parte cultural, le dio mucha importancia al francés, como protegió al francés. Es que eso es parte del nacionalismo, lo que distingue a unas características. ¿Eso no le ha faltado a España, por ejemplo, maestro? ¿Perdón? No le ha faltado. A ver, el catalán está protegido en Cataluña, sí, por supuesto, por la región catalana. Y en las Baleares. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendía que me decían allá, uno no puede hablar en catalán en el Parlamento. Se me hacía rarísimo. El Parlamento español. Sí, claro. El Congreso de los Diputados. Sí, el Congreso de Diputados, sí. Y tú dirías, como si quieres mandar un mensaje de un Estado multicultural o un Estado que asume sus diferencias, es de pronto extraño, ¿no? Sí, que este tipo de cosas no puedan pasar, que tal vez son gestos, no resuelven el problema de fondo, pero son ciertos gestos, ¿no? Sí, date cuenta que claro, España, claro, no es como Francia, ¿no? España fue... se conoce como la España de los 5 reinos, ¿no? Costó mucho, ¿no?, esa unión de esos reinos, ¿no? Que fueron, bueno, la unión esa pues dio muchos frutos a España, dio mucho desarrollo económico durante muchos años. Bueno, hubo reyes que fueron mejores, otros peores, ¿verdad? En estos 5 años, en estos 5 siglos. Pero claro, quizás hay un miedo o un poquito de temor, ¿verdad?, a ese desquebrajamiento, porque luego dicen, después de Cataluña, ¿quién puede venir? ¿El País Vasco? Pero te digo una cosa, hace poquito leí unas encuestas que, fíjate, la mayoría, que eran, creo que el 80% de los vascos no quieren la independencia. Es que tienen aparte un acuerdo muy un acuerdo mucho más flexible. El cupo vasco, el concierto foral, ¿no? Exacto. Y en la cuestión fiscal tiene muchos más Tal vez con ese acuerdo los catalanes tampoco se quisieran. No sé. Pues a lo mejor sí, fíjate, pero... Pero digo, no es lo mismo hacer un acuerdo con una parte del territorio que tiene el 5, 3, 4% del PIB que el 20, que tiene el 20. Totalmente, ¿no?, de acuerdo, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que distinguir una cosa ahí en Cataluña, ¿no?
¿no? Una cosa es lo que es el catalanismo y otra cosa es lo que es el independentismo. Sí, por supuesto. Porque yo puedo ser catalán y ser orgulloso de mi historia y hablar catalán y hacer que mis hijos estén muy orgullosos de mi historia nacional, pero otra cosa es desgajarme, ¿verdad?, de lo que es la nación española y, bueno, si tú quieres desgajarte, a lo mejor, bueno, hay que llevar, sí, un referéndum y luego es un proceso, ¿no? Hay que reformar la Constitución, en fin, una serie de aspectos legales que no es decir, por mis pistolas yo me voy, no, porque, claro, esa desconexión que hoy lo vimos, ¿no?, esta mañana en televisión, que Puigdemont pues dijo, bueno, sí hemos empezado el proceso de desconexión, pero no vamos a hacer el DUI, ¿verdad? La declaración unilateral. La declaración unilateral de independencia, porque necesitamos un poquito calmarnos, no tenemos la estructura. Eso lo había dicho Artur Mas hace poquito, ¿verdad?, el anterior presidente del Parlamento, de que Cataluña no estaba preparada, no tenía la estructura, no controlaba, por ejemplo, la justicia. Eso es la diferencia, por ejemplo, del sistema México federal al sistema español. Vamos al corte y retomamos, ¿no? Sí, Maestro, y también ya hablamos de Corea del Norte, porque también hay que hablar unos minutos del tema. Vamos de regreso. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Comenzamos la charla de esta noche con José Enrique Ávila Palet, académico de la UP, hablando sobre la relación España-Cataluña, aprovechando que es español. ¿De dónde eres? Soy de Madrid, español de Madrid, y también, como comentábamos antes, me nacionalicé hace el año 93, así que... No me digas que le das al Real Madrid. Pues sí, gracias a Dios voy al Real Madrid. Bueno, y hay que hacer algo en este estudio con los invitados, por favor. Sí, José Enrique Ávila, estábamos y tal vez un poquito conociendo el sistema español es distinto al federalismo mexicano, que sobre todo el mexicano es sobre todo un federalismo simétrico, donde los estados tienen casi las mismas competencias. En España es distinto el sistema autonómico. ¿Por qué no lo explicas? Bien. Fíjate que en España, en el año 75, muere Francisco Franco, Mamonte, y España es un modelo, no porque es español, sino porque yo soy español, sino porque todo el mundo lo reconoce y lo dice. Es un modelo de una transición pacífica y moderada y muy constructiva, ¿no? Se empieza a desquebrajar o a recomponer, ¿verdad?, la democracia, y a desquebrajar, el sistema anterior, y a componer la nueva democracia. El año 78 se promulga la Constitución de 1978, donde, se reconoce en esa Constitución que España hay nacionalidades, y nacionalidades históricas. Las tres nacionalidades históricas a las cuales se le reconoce la Constitución es Galicia, el país gallego, el País Vasco y Cataluña, el país catalán, ¿no? Cataluña, voy a decir, porque el país catalán a veces hablan de... Exactamente, del Valencia. Incluso hasta el sur de Francia, el Perpiñán. Exactamente. Y todo eso, ¿no? Y el País Vasco también es parte de Francia, fue parte de Francia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora, Ernesto, antes de que termine de explicar esto, maestro, que a mí eso siempre me sorprende. Si en la Constitución dice de España que hay nacionalidades y regiones, ¿por qué es tan difícil aceptar que la vasca y la catalana son naciones? Si ya le llaman nacionalidades, y solamente uno puede tener una nacionalidad si pertenece a una nación. Es que, es que hoy en día, incluso qué bueno que me preguntas, hace poquito leía una especialista de Derecho Constitucional de la UNED, Universidad Nacional y Distancia de España, en que no se ponen de acuerdo entre el concepto de nación y nacionalidad. Entonces, como a veces es un poquito ambiguo los dos conceptos, pues dices, nacionalidad vasca, nación vasca... nacionalidad vasca y catalana, pero no nación, porque la nación es la española. Exactamente. Entonces, está complejo. Entonces, hasta los mismos expertos de Derecho Constitucional, pues no se ponen de acuerdo. Pues imagínate, pues uno que no es experto en eso, aparte, ¿no? Tú lo sabes, en ciencia política, en sociología, el debate sobre la nación lleva 300 años
años sin resolverse, ¿no? No es un y asunto todo el tema, sencillo. claro, de la nacionalidad, tú sabes, ¿no? Empieza a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Sobre todo con el nacimiento de la nación de Estados Unidos y luego con todo la revolución en 1830, 48 y el nacimiento de Alemania y Italia, ¿no? Claro. Ahí es cuando surge más y se va formando más el concepto de nación. Pero claro, nacionalidad es el que nace en un lugar, es parte de tu cultura ancestral, en fin, sí. Es un concepto a veces muy ambiguo, ¿no? Entonces, lo que me comentabas antes, así para terminar, este tema de la Constitución del 78, es que, bueno, se crean un concepto nuevo en España, que es el concepto, antes eran provincias, la división administrativa en España era provincias, y ahorita, intentando buscar ese concepto de nación, de nacionalidad, ¿verdad?, regional, histórico, cultural, pues se buscan las fronteras parecidas a las que eran las provincias anteriores y se crean lo que se conocen como comunidades autónomas, ¿no? Poco a poco esas comunidades autónomas van adquiriendo cada vez más autonomía o más poder, pero siempre nunca han tenido el poder que tenemos aquí nosotros en México, en nuestro sistema federal, que es el poder judicial. Ese poder lo tiene el Estado, ¿no? Tienen un poder ejecutivo, pues en el caso de Cataluña, el presidente, ¿verdad? Y tiene un poder legislativo, que es el Parlamento, que lo elige el pueblo, pero el poder judicial está concentrado en el poder central. Entonces, y estas comunidades autónomas negocian con el centro, con el gobierno central, negocian estatutos, ¿no? Y los estatutos de autonomía son, no son lo mismo, pero para que quien nos está escuchando lo entienda un poquito, son como constituciones locales. No son constituciones en sí, porque los sistemas federales tienen constituciones, los sistemas unitarios como el español tienen, es decir, son cesiones del centro a las comunidades. Exactamente. No, porque España se asume como anterior a las partes, ¿no? Exactamente. En México se entiende que las partes configuraron el todo. Sí, en España creo que hay una idea distinta, ¿no? Efectivamente. Es decir, España es antes de sus partes. Digamos. De sus partes. Y como bien dices, ¿no? Esa autonomía, bueno, ha habido distintos momentos en que se han negociado pues, los estatutos, ¿no? El último estatuto, creo que recordar, fue en Cataluña, que el 2013, ¿no? Sí, que no lo aprobó. Bueno, lo aprobó, lo rechazó el gobierno central a través del Tribunal Constitucional, pero hubo una serie de enmiendas y al final pues quedaron, creo que fue 16 artículos o 16... 14 artículos que fueron ilegalizados de un total de poquito más de 100. Exactamente. Sí, pero bueno, pero en un principio fue rechazada, ¿no? Sí, digamos, en 2006, el estatuto. ¿Sí? En 2006 se vota el estatuto en el Congreso de los Diputados español, donde también le dan, así le llamó Alfonso Guerra en su momento, una rasuradita. Rasuradita, efectivamente. Al estatuto, que causó mucho dolor en Cataluña. Sí, exactamente. Y hasta 2010, ya cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el tema y legaliza 13 o 14, que generaron mucho enojo también entre algunos catalanes. Me tocó en entrevistas de campo que me lo dijeran, porque algunos conceptos que se ilegalizan están vivos y presentes en otros estatutos de autonomía como el andaluz o el valenciano. ¿no? Entonces, mucha gente me decía, ahí comenzó todo. Claro. Es decir, si nosotros encontramos un punto en el que se quiebra y empieza a ver cómo el independentismo crece, es precisamente con esa sentencia. ¿Compartes eso o te parece más una fachada? No, yo estoy de acuerdo, aunque también hay que irse hacia atrás, hacia la historia. Y también, fíjate, si tú ves las manifestaciones, tú vas a ver gente que ronda entre los 25 y los 30 años. La mayoría. ¿Qué pasa? Son gentes que han sido educados después son gentes posfranquistas, entre comillas, ¿no? Sin decirlo en sentido peyorativo. Entonces, que nacieron en la democracia. Exacto, ¿no? Que nacieron en la democracia y que fueron educados en esa educación que Cataluña imprimió a su población, ¿no? A sus ciudadanos, ¿no? Porque sabemos, bueno, pues que ellos sí... Yo no querría utilizar la palabra manipulación porque suena muy fuerte. Es un poco dura, pero sí manejó, podemos decirlo, quizás. No sé. También si suele ser dura, pero él expresó en sus libros de historia una historia que a lo mejor
bueno, a lo mejor no era falsa, pero sí era, bueno, lo que yo quiero presentar a mi ciudadano para que eso, ¿no? se vuelva independentista. No sé si a lo mejor suena un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero claro, tú puedes orientar a tu población o a tu ciudadanía y puedes hacerlo independentista, y qué mejor con la historia. Manejada o no manejada, pero qué mejor con la historia o presentando la historia. No sé, a lo mejor es que antes se presentaba, no era toda la historia o era parte de la historia, y ahorita están presentándolo todo, ¿no? Entonces, habrá que hacer un estudio de eso, pero lo que está claro que esa gente está formada en el independentismo. ¿Sí? A ver, sí que cuando ves por segmentos poblacionales y de edad, ¿dónde está el porcentaje mayor de independentistas? Está clarísimo que está entre los 18 y los 35 años. Eso se ve en todos los estudios demoscópicos. Sin embargo, de pronto pensar que necesariamente la educación, la manipulación en las aulas es el origen del independentismo. No sé, es el origen, me parece que es de pronto una argumentación que le he escuchado mucho a la derecha en España, pero que no sé, creo que es mucho más complejo que simplemente una apuesta educativa de parte de una comunidad, porque incluso cuando tú ves en las encuestas que empieza a crecer el independentismo, no es en 2007, no es en 2008, donde ya esa generación estaba votando y votaba por los socialistas en Cataluña, sino ya a partir de 2010, cuando ya hay una ruptura emocional por el estatuto. No sé, creo que como está muy abierto el debate sobre las razones, hay de todo, ¿no? Pero Enrique, fíjate que estoy de acuerdo totalmente contigo, pero sabemos, ¿no?, que la educación es algo importantísimo, ¿no? Nosotros crecimos con los niños héroes y con tanta cosa que nos dijeron sobre nuestra historia. Sabemos que, por ejemplo, en los países, no lo quiero comparar, porque si no, luego me regañan, ¿no? Pero los países totalitarios, uno de los aspectos que controlan más fuertes es educación y comunicación. Yo creo que todos los estados controlan eso. Sí, pero bueno, más en los países. Tú vete ahorita, no sé, vamos, China, por ejemplo, sabemos que los medios de comunicación están totalmente controlados, y no digamos la educación, ¿no? Entonces, hay disidencia en los países democráticos. Entonces, si te dicen una cosa en el aula, después escuchas otra en la tele, escuchas otra en el radio. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, es muy complejo. Sí, ¿no? Es complejo, hay una parte educativa, pero que yo también comprendo al catalán, que quiera expresar a sus ciudadanos su historia, su propia historia, ¿no? Pero yo lo que digo, bueno, si expresas tu historia, yo como historiador, exprésala de manera que sea verídica, lo ¿no? más apegado que se pueda a los hechos, ¿no? Exactamente. Es decir, si no es así y la manipulas, entonces, ¿sabes qué? Pues yo creo que no es correcto. Vamos al corte y ahora sí hablamos, aunque sean 10 minutos, de Corea del Norte. Estamos de vuelta en Perspectivas. Muy interesante el diálogo de esta noche con José Enrique Ávila Paleta, él es académico de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Hemos estado hablando, nos comió la coyuntura, maestro, sobre Cataluña y España, por cierto, en esta semana que recién concluye. Pues ha habido pues, muchísimos eventos determinantes y por lo tanto no sé si me quieras dar, antes de entrar al tema de Corea, una breve conclusión sobre esto que platicamos. Bueno, ¿y qué esperas? Si crees que haya solución, porque al final creo que el mundo debe avanzar hacia la integración más que la separación. Sí, totalmente. Gracias, Enrique. Pues mira, lo que sucedió el martes, ¿verdad? De esa no declaración unilateral, ¿verdad? Y ese intento del diálogo, vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque no es lo que empiece, sino en qué va a terminar, si el gobierno central, ¿verdad?, pues está dispuesto a dialogar. Siempre ha dicho, yo no voy a dialogar con la ilegalidad, pero hay un problema ahí, es un problema o hay una cuestión que hay que resolver, ¿no? Porque a lo mejor el nacionalismo no es un problema, es algo que nace en un momento, que se desarrolla, ¿verdad? Y que, bueno, está tomando carices que pueden llevar al no entendimiento y a la ruptura entre las dos partes, ¿no? Entonces, eso no conviene ni a Cataluña ni a España. Entonces, yo espero que se sienten a dialogar, pues porque las dos partes han llegado a un punto de no encuentro, ¿no? Entonces,
Por lo menos es un primer momento. A mí lo que me inquieta un poquito es que la cerrazón de algunos radicales, ¿no? Como por ejemplo el partido de la CUP, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál es la pretensión? Es decir, la desconexión total o recomponer esto de alguna otra forma. Pues sabemos que el País Vasco también siempre buscó la independencia y pues bueno, ahorita están tranquilos, tienen su autonomía y pues ahorita si les preguntas, la mayoría no quiere independencia. Es casi una relación bilateral con España. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí esperemos que esto que sirva de lección. La historia tiene que ser una lección, ¿no? Ojalá sirva de lección de que decir, mira, si no hay diálogo, y ahorita vamos a ver también el caso de Corea del Norte, si no hay diálogo entre las partes, si no hay negociación, ya primero diálogo y luego negociación, ¿sí? Porque no te puedes entrar a negociación si no hay diálogo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y si estás también en la ilegalidad, eso es importante, ¿no? Sentarse sin condiciones previas, ¿no? Exactamente. Los dos a platicar, a hablar. Entonces, esperemos que eso sí haya servido y que, bueno, pues que esto sea parte de empezar a una nueva construcción, ¿no? A una construcción de las partes, ¿no? De acuerdo, maestro. Conflicto en la península de Corea. Bueno. Hemos visto pues cómo han escalado las tensiones en Corea, tanto en declaraciones de Donald Trump como del dictador, del totalitario en Corea. Entonces, no sé si estamos, maestro, ante nada más una escenificación otra vez de esto que significa el equilibrio del terror de las bombas nucleares, o si realmente crees que estamos en las puertas de un grave conflicto internacional. Es difícil, un poquito difícil contestar a eso porque los acontecimientos a veces te sobrepasan, pero fíjate que esto también hay que remontarse históricamente, ¿no? Como todo el tema de Cataluña y lo que tú comentabas, hay otros aspectos actuales que tú comentabas muy bien todo el tema constitucional, ¿no? Pero aquí hay que remontarse totalmente a la historia, ¿no? A mí a veces me entran muchas inquietudes de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por llamarlo de una manera muy elegante, ¿verdad? Y suave, conoce historia o sabe algo de historia de Corea del Norte, ¿no? Sabemos que pues seguramente no, y por eso a veces dice lo que dice, de verdad. Si él supiera algo de historia de Corea del Norte, pues no diría algunas barbaridades, y perdóname por la expresión, algunas auténticas barbaridades sobre que voy a destruir completamente a un país. No lo puedes decir tú siendo el presidente del país más poderoso del mundo, ¿no? Bueno, no lo puedes decir, creo que no se debe decir, ¿no? Pero fíjate, ¿cuál es la historia? Bueno, se remonta hasta casi 1910, cuando Corea del Norte pasa a ser parte de colonia, ¿verdad?, de Japón. Ya se la habían disputado entre Rusia y Japón, lo pierde Rusia y pasa a manos de Japón. Y en 1945, cuando pierde Japón la guerra, pues tiene que devolver Corea y ahí hay una disyuntiva. ¿Qué hacemos con Corea? ¿Qué hacemos? Claro, realmente ahí es cuando se dice que empieza la Guerra Fría, ¿no? Porque Corea es el comienzo de la disputa de esos dos grandes bloques, ¿no? El este y el oeste, o Estados Unidos y sus aliados y Rusia y sus aliados, ¿no? Entonces ahí, pues ya sabes, empieza una división que se divide Corea en el famoso paralelo 38 entre Corea del Sur y Corea del Norte, pero Corea del Norte en el año 50 invade a Corea del Sur y por parte de Rusia y China, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, empieza lo que se conoce como la Guerra de Corea, al mando, fíjate, al mando de el que había sido comandante en jefe de las tropas del Pacífico, que es el almirante MacArthur, ¿no? Que va a ser retirado a mitad de la guerra porque propone al Congreso, y lo digo gracias a Dios que no lo admitieron, pero propone bombardear con bombas atómicas Corea, ¿no? Entonces ya tenían la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, las terribles consecuencias, y dijeron no, se asustaron y dijeron no, vamos a quitar a esta persona del mando, y al final lo que sucede es que llegan a un acuerdo, pero fíjate, ese es el punto de partida. Nunca hubo un acuerdo, o mejor dicho, un tratado de paz. Hubo un armisticio
que se llamó el armisticio de Punnankun. La verdad, los nombres de coreanos son a veces difíciles de pronunciar, pero Punnankun, el año 1953, un armisticio que Corea del Norte en 2013 dijo que ya para ellos no era válido, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Digo, sin hablar un poquito del conflicto antes, ¿cuál sería la solución? Realizar un tratado de paz. Un tratado de paz que no creo, bueno, a mí personalmente, yo no lo creo que pueda ser con, no iba a decir los dos personajes, ¿no? Con Trump, ¿sí? Más que con Kim Jong-un, con Trump. Porque Trump, bueno, pues es un presidente que ahorita mismo, bueno, desde que empezó su presidencia en enero, es un presidente, yo lo digo así, entre comillas, desbocado. Sí, desbocado, es decir, continuamente haciendo afirmaciones que lo que provocan en el contrario, ¿verdad? Y en este caso Kim Jong-un es otra amenaza, y así es una guerra dialéctica, es una guerra, y voy a lo que me preguntaba, es una guerra de retórica que, bueno, que cada vez es más grande y uno no sabe hasta qué punto es verdad lo que está diciendo cada una de las partes, ¿no? Es decir, ¿será verdad que tiene una bomba de hidrógeno? ¿Será verdad que es capaz de destruir totalmente Corea del Norte? Yo le preguntaría, a ver, señor presidente, ¿usted mide las consecuencias? ¿Sabe qué pasaría con Corea del Sur y con Japón? No, como no se en da el caso cuenta. de las cartas, ¿no? Claro, Parece como un juego de bluff. A ver, es muy fácil. A ver, voy a destruir Corea del Norte. Oye, ¿y Corea del Sur? ¿Qué sucedería con Corea del Sur? Porque la reacción inmediata de Corea del Norte sería destruir Corea del Sur. Entonces, ¿qué pasa? ¿No has pensado en eso? ¿Y Japón? Entonces, ¿qué es esto? Pues yo creo que a ese nivel al que estamos de un presidente de Estados Unidos, decir ese tipo de cuestiones, o lo cumples o mejor no lo digas, ¿no? Porque vas perdiendo entonces credibilidad incluso, ¿no? Entonces, es esa guerra dialéctica. El otro día, fíjate, el sábado, hay un senador, se llama el domingo, mejor dicho, Bob Corker, que es senador por Tennessee, no sé si has oído hablar, bueno, que expresó su inquietud de que Trump lo único que está haciendo es destruir cualquier posibilidad de diálogo, ¿no? De entendimiento. Lo último que dijo, ¿no? Tillerson, el secretario o el canciller, el secretario de Estado, está perdiendo el tiempo. Oye, ¿cómo estás diciendo eso de tu propio secretario o ministro de Asuntos Exteriores o canciller, ¿no? Es decir, le estás quitando toda la autoridad, ¿no? Entonces, a ver, ¿quieres diálogo o quieres protagonismo? ¿O quieres, ya le pasó incluso en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando conocimos la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nos dimos cuenta que le decía, no, pues es que si contigo mis negociadores dijeron eso, pues allá ellos que dijeron eso, ¿no? Totalmente invalidando cualquier negociación. Me parece que es parte de, pues no de sus pocas credenciales diplomáticas, porque sabemos que no las tiene, sino que no le importa, ¿no? No le importa que negocien una cosa y después el contradecirlo, ¿no? Este personaje, bueno, este senador decía que la Casa Blanca es un auténtico reality show, y es cierto. Ahorita la Casa Blanca se sostiene en tres personas, que dos son militares, Rex Tillerson, John Matthew, que es el secretario de Defensa, y John Kelly, que es el jefe de gabinete, que ya sabemos que ha cambiado de poquito. Bueno, ¿cuántas gentes han pasado por el gabinete de Trump y han tenido que renunciar? Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que prácticamente solo queda, de los que empezaron, solo queda el vicepresidente, ¿no? Payne. Entonces, bueno, en un gabinete y a ese nivel, ¿verdad?, que no hay estabilidad, bueno, eso también a la comunidad internacional genera incertidumbre, ¿no? Por supuesto, ¿no? Maestro, nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, a ver si también nos aventamos otro ratito platicando sobre Corea del Norte. Nos vamos hasta el próximo lunes en Perspectivas. Muchas gracias.